Okay. Bien, muchas gracias. Bendiciones. Qué bueno que están nuevamente aquí con nosotros. Y como ya lo mencionaba el pastor Jorge Luis, hoy nos toca pues adentrarnos y aprender un poco sobre el libro de Ezequiel. La verdad que eh, estudiando para poder compartir con ustedes nos damos cuenta que es un libro que lo tiene de todo un poquito. Y la verdad, hay tanta enseñanza en este libro. Y vamos a empezar para ir desglosando un poco de todo lo que nos habla este libro. Y podemos empezar por su cronología. Jeremías empieza a profetizar en Judá en el año, aproximadamente en el año 627 antes de Cristo. Podemos ver en esa cronología, Daniel va al cautiverio de Babilonia en el 605. Ezequiel también va cautivo a Babilonia en el 597 antes de Cristo. Ezequiel comienza a profetizar entre los cautivos en el año 593. Judá cae, es destruida Jerusalén en el 586. Ezequiel termina su ministerio en el 571. Ciro derrota a Babilonia en el 539 y podemos ver también de los primeros cautivos que regresan a Babilonia, esto en el año 538. Datos esenciales importantes como el propósito de este libro. ¿Cuál es el propósito de este libro? Lo principal es anunciar. ¿Y qué lo que quiere anunciar este libro? Es algo duro, anunciar el castigo de Dios sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, y no solamente sobre Israel, sino también por otras naciones, y predecir la salvación final para su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Quién es el autor de este libro? Ezequiel, y vemos que él es el escritor. ¿Quién es, a quién se lo escribe? ¿Quién es el destinatario? Definitivamente los judíos en cautiverio, en el cautiverio de Babilonia, y pues también el pueblo de Dios y en todas partes que estaban pues deportados. La fecha aproximadamente en que fue escrito fue en el 571 antes de Cristo. ¿Qué podemos ver? También su marco histórico, Ezequiel era un joven, pues contemporáneo de la misma edad de Jeremías, pero mientras Jeremías ministraba al pueblo que todavía permanecía en Judá, Ezequiel profetizaba ante aquellos que ya se encontraban en el destierro en Babilonia. Después de la derrota de Joaquín, entre los cautivos que se llevaron en el año 597 antes de Cristo. El versículo clave de este libro, bueno, pues yo creo que no solamente es un versículo, sino son varios. Lo podemos encontrar en el capítulo 36, versos del 24 al 26. ¿Qué nos dicen estos versículos clave? Dice así la palabra de Dios: porque los traeré de vuelta a la tierra de Israel, entonces serán como si yo hubiera esparcido agua limpia sobre ustedes, porque serán limpios. Su inmundicia será lavada, su adoración, idolatría desaparecerá, y les daré corazón nuevo. Les daré deseos nuevos y rectos, y pondré un espíritu nuevo y recto, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra y de pecado, y les daré nuevos corazones de amor. Ese es los versículos claves de este libro. Los personajes más sobresalientes de este libro definitivamente es Ezequiel, los líderes del pueblo de Israel, la esposa de Ezequiel. Tenemos a Nabucodonosor, también que está ahí como personaje clave. Los lugares principales que resaltan en este libro, vemos a Jerusalén, Babilonia y también Egipto. Al adentrarse en la lectura de este libro, podrá usted encontrar varios temas que le van a poder ayudar como a aprender, como también a predicar. Si usted quiere compartir a los demás, usted puede hablar sobre la santidad de Dios. ¿Cómo va a poder hablar de la santidad de Dios? Definitivamente a través de Ezequiel. Ezequiel tuvo una visión que le reveló la absoluta perfección moral de nuestro Dios. Dios era superior espiritual y moralmente a la sociedad corrupta
de ese pueblo de Israel. Ezequiel escribe para dar a conocer al pueblo que Dios también estaba presente. ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Porque debido a que Dios es moralmente perfecto, nos puede ayudar a vivir por encima de las tendencias que estamos viviendo en este mundo. Yo creo que esto es algo que nos puede ayudar hoy más que nunca en un mundo tan corrupto, lleno de tantas cosas. Nos podemos dar cuenta que Dios es el que nos ayuda. Cuando nos centramos en la grandeza de nuestro Dios, nos da ese poder para superar el pecado y podemos nosotros reflejar la santidad de nuestro Dios. Es un libro que nos puede ayudar para predicar del pecado. En Babilonia, no solamente en Jerusalén, Israel pecó y el castigo de Dios llega a este pueblo. Dios utilizó la toma de este pueblo de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia para disciplinar a los rebeldes y hacer que abandonaran su estilo de vida pecaminoso. Ezequiel les advirtió que no solamente la nación tenía que dar cuentas ante nuestro Dios, sino también cada individuo. Yo creo que es lo que tenemos muchas veces que hacerle recordar a la gente. Todos algún día tenemos que estar ante la presencia de un Dios vivo. ¿Y por qué? Porque no podemos vivir sin darnos cuenta de nuestra responsabilidad ante Dios. Somos responsables ante Él de cada una de nuestras decisiones. En vez de rechazarlo, debemos de reconocer nuestro pecado porque es rebelión contra Dios y tenemos que optar por seguirlo a Él. Podemos hablar sobre el tema de la restauración. Es un tema tan hermoso esto. Ezequiel consuela a este pueblo y de qué manera al decirle que llegaría el día en que Dios tomaría a este pueblo y lo restauraría a los que se apartaran del pecado. Dios sería su rey, su pastor y daría a su pueblo un corazón nuevo para adorarlo, para establecer un nuevo gobierno y un nuevo templo. Esto también es importante hablar de la restauración porque nos da la confianza, la certeza de la restauración futura, nos alienta a los creyentes en el momento de prueba. Yo creo que todos pasamos por eso y siempre nuestro Dios nos alienta para esos momentos. Sin embargo, debemos de ser fieles a Dios porque lo amamos. No solamente lo amemos porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. No, tenemos que poner nuestra fe en Él, no solamente por los beneficios que podamos adquirir, sino porque le amamos. Tiene un tema también que hoy es tan importante que lo veamos, lo meditemos, porque también le habla a los líderes, a los pastores, a los sacerdotes. Ezequiel condena a todos esos pastores, aquellos sacerdotes y líderes en ese tiempo que eran infieles, que se habían descarriado, que habían no solamente descarriado a ellos, sino que habían hecho descarriarse a todo el pueblo. En el cambio, pues él sirvió como pastor amoroso, como atalaya, ahí pendiente, atento para advertir a su pueblo acerca de que había pecado. Un día, el perfecto pastor de Dios, el Mesías, guiaría a su pueblo. Jesús, debemos de darnos cuenta, es el líder perfecto, Él es el pastor por excelencia. Si verdaderamente queremos que Él nos guíe, nuestra devoción debe de ser algo más que palabras. Si no nos hemos dado la responsabilidad de guiar a otros, debemos tener cuidado de que cuando hagamos esto, tenemos que sacrificar placeres personales, felicidad, tiempo, dinero. Tenemos que ser responsables de las personas que guiamos. Es un buen libro para que lo leamos los pastores y de darnos cuenta de la grande responsabilidad que tenemos. Otro tema que podemos aprender en este libro es la adoración. Un ángel dio a Ezequiel la visión del templo con muchos detalles. La presencia de Dios había abandonado no solamente a Israel, sino al templo debido al pecado de esta nación. La construcción de un templo futuro marcaría el regreso de la presencia de Dios. Y eso traería limpieza a su pueblo, restauración y sobre todo lo más hermoso, la verdadera adoración. Todas las promesas de Dios
se cumplirían bajo el gobierno del Mesías, y los seguidores fieles serán restaurados a una relación perfecta con Dios y con los demás. Para estar preparados para este momento debemos centrarnos en Dios, a hacer esto por medio de la adoración cotidiana a Él, a través de lo cual nosotros aprendemos de la santidad de Dios. Entonces, la santidad lleva ahí un tema muy importante en el cual vamos a poder leer al adentrarnos en esta lectura. Y yo creo que uno de los principales objetivos al estar leyendo este libro, debemos de llegar a una conclusión. Uno, o usted y yo podemos programar una computadora, la podemos formatear para que acepte los programas y las órdenes que nosotros queramos. Usted puede incluso tener una mascota y la puede adiestrar para que haga ciertos trucos, haga ciertas cosas, obedezca a través de recompensas o castigos. Y uno puede así enseñar a hacer cosas, pero como padre, nosotros sabemos que qué tan difícil es enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las personas, los individuos tenemos algo que tal vez una computadora, un robot o un perrito o una mascota no tienen, que tienen la voluntad propia. Ellos, una persona debe elegir someterse o seguir las instrucciones de sus padres. Y los líderes, por supuesto, tenemos que hacer esto. La disciplina es parte necesaria del proceso. Los hijos tienen que conocer las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Los hijos tienden a tomar decisiones, no son ni máquinas ni otra cosa. Los hijos de Dios tenemos que aprender a tomar decisiones, pero no solamente decisiones, sino a tomar buenas decisiones, a obedecer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Como fuimos creados a su imagen, tenemos que elegir, y así también Dios nos da ese libre albedrío. Y Ezequiel fue un hombre que decidió obedecer a Dios. Si bien lo sabemos, era un sacerdote, sirvió también como predicador judío ambulante. Él andaba en las calles de Babilonia. Durante 22 años él anduvo hablando a todos del castigo, pero también de la salvación de Dios, y llamando al arrepentimiento, a la obediencia. Ezequiel, lo más importante que vivía era predicar. Durante su ministerio, Dios le dio o le dijo que ilustrara sus mensajes con lecciones objetivas. Algunos de estos actos fueron, pues, tuvo que pasar por muchas cosas: tristeza, rasurarse de su cabeza, la barba. Bueno, no la tuvo fácil. Quizá Dios no nos pida cosas tan difíciles como le pidió a Ezequiel, pero lo que nos tenemos que preguntar, si Dios nos pidiera cosas difíciles como le tuvo que pasar a Ezequiel, ¿estaríamos dispuestos a obedecerle? En verdad que Ezequiel nos da un gran ejemplo de obediencia, porque cuando usted lea va a decir, ¿eso en verdad le pidió Dios que hiciera Ezequiel? Y sí, no fue fácil obedecer. En el libro de Ezequiel narra la vida y el ministerio de este profeta tras su llamamiento a ser profeta y su nombramiento a estar ahí al cuidado, siendo atalaya de la casa de Ezequiel. Comienza de inmediato a predicar, a demostrar la verdad de Dios, y predice tantas cosas de la destrucción de Jerusalén, y habla sobre el castigo, pero Ezequiel siempre está exhortando a apartarse de sus caminos malvados. Y es lo que el Señor quiere. Cuando leemos este libro emocionante, porque en verdad hay tanto de emoción, observemos cómo Ezequiel predica sin temor. Eso es algo también que tenemos que aprender, sin temor la palabra de Dios. Y de una manera impresionante en las calles de Babilonia, escuchemos a través de sus predicaciones, de la manera en que habla a este pueblo, la verdad eterna del amor y del poder de Dios. Piense en la responsabilidad, o pensemos en la responsabilidad que tenemos cada uno de confiar en Dios, y a veces en el castigo que no podemos evitar si hay
idolatría o rebelión en nuestras vidas. Yo creo que tenemos que identificarnos con este personaje y comprometernos a obedecer a Dios en cualquier cosa, en cualquier lugar y en el lugar donde Dios nos lo pida. Yo creo que ese es el reto que nos deja el estar leyendo este libro de Ezequiel, el que tenemos que tomar todo lo que el Señor nos diga y hacerlo a la mayor prontitud y aprender que tal vez muchas veces las cosas que el Señor nos pide no serán ni fáciles, pero tenemos que hacer. Así que la invitación, lea este libro y va a usted quedar fascinado. Eso es todo. Espero que